que se desarrolla en pacientes sin una enfermedad hepática previa. Está caracterizada por coagulopatía y por encefalopatía. A lo largo de los años se le ha dado distintos nombres, como es insuficiencia hepática aguda, que es la última, insuficiencia hepática fulminante, hepatitis fulminante, necrosis hepática aguda y necrosis fulminante. Hay una incidencia reportada de aproximadamente 5 casos por cada millón de habitantes por año en el mundo en los países desarrollados y un estimado de 2.000 casos por año en Estados Unidos. Ya en el caso de Latinoamérica, pues hay muy pocos datos acerca de la incidencia. Desde 1970 fue identificada, o ya dado el nombre, por Charles Tate y Charles Davidson, que lo denominó ya insuficiencia hepática fulminante. Ellos lo describían como una afección potencialmente reversible, consecuencia de lesión hepática grave, con un inicio de la encefalopatía durante las primeras 8 semanas posterior a los primeros síntomas. Normalmente se toma en cuenta la ictericia como los primeros sintomatología, y como lo recalco, pues en ausencia de una enfermedad hepática preexistente. Tenemos que representa aproximadamente el 6% de todas las muertes relacionadas con el hígado y aproximadamente el 7% de todos los trasplantes en Estados Unidos por año. Antes de la llegada del trasplante tenía una mortalidad por arriba del 80%. Ahora la supervivencia general es de alrededor del 70%, con una supervivencia a los 2 años del 92%. Y a lo largo de los años pues ha habido un cambio en cuanto a su etiología, aumentando la incidencia de patología inducida por fármacos y disminuyendo la incidencia de la etiología viral. En la gráfica viene, pues representa la supervivencia a lo largo de los años. La azul clarito viene siendo antes de 1984 con una supervivencia pues no mayor al 30%. En cambio, la verde que está hasta arriba es posterior al año 2010, con una supervivencia superior al 70%. Hay varios factores que debe cumplir, por ejemplo, un IR por arriba de 1.5, la disminución neurológica, algún grado de encefalopatía, la no presencia de enfermedad previa hepática y un curso de la enfermedad no mayor a 26 semanas. Tenemos que el agente causal constituye un factor pronóstico importante. Las causas frecuentes, como ya los había mencionado, son los fármacos, especialmente el paracetamol y los virus. En la tabla, esta tablita, viene la etiología de la insuficiencia hepática aguda por países. Por ejemplo, la principal causa de la misma en Estados Unidos es la intoxicación por paracetamol, seguida de causas desconocidas y enfermedad hepática inducida por otras drogas distintas del paracetamol, dejando abajo pues las infecciones virales, virus de hepatitis B, virus A. En cambio, otros países como la India, la principal causa de insuficiencia hepática aguda siguen siendo los virus. Y en la otra tabla son las causas en general de insuficiencia hepática aguda, drogas y toxinas, principalmente el paracetamol, o alguna pues, reacción idiosincrática de algún otro fármaco, suplementos herbales también. Las causas infecciosas pues se le llevan más los virus de hepatitis, seguido de herpes, varicela, citomegalovirus, herpes Epstein-Barr. Y causas isquémicas como por ejemplo choque cardiogénico o alguna hepatitis isquémica ya en realidad. Causas vasculares o ya pues otras causas en general, por ejemplo enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, infiltración maligna. Y causas pues indeterminadas. En realidad del 15 al 20% de todos esos casos no se va a poder identificar una causa en los adultos y hasta el 50% no se determina una causa en los pacientes pues pediátricos. Esa es una gráfica de las etiologías de las causas de la insuficiencia hepática aguda. Como vimos, pues Latinoamérica en realidad no hay mucha información. En Estados Unidos, pues la principal causa es la intoxicación por paracetamol.
Ha habido pues diferentes clasificaciones a lo largo de los años. Les voy a comentar unas dos. La clasificación de O'Grady define una lesión hepática severa con encefalopatía hepática sin enfermedad hepática preexistente. Requiere sí una encefalopatía hepática y se clasifica en hiperaguda, aguda y aguda dependiendo de el inicio de la encefalopatía con respecto a los síntomas iniciales, es decir, la ictericia. La hiperaguda menor de 1 semana, aguda de 1 a 4 semanas y subaguda de 4 a 12 semanas. Ya los otros sistemas como la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado también la divide nada más en hiperaguda y en hepatitis fulminante y la divide en menor a 10 días, hiperaguda y de 10 a 30 días una hepatitis fulminante. Y ya en este cuadrito son los mismos sistemas de clasificación, pero pues más desarrollados. Dependiendo si es hiperaguda, aguda o subaguda, tienen diferentes características. Por ejemplo, hiperaguda, como ya les mencionaba, los primeros 7, primeros 10 días, primera semana. La severidad de la coagulopatía sí es muy severa, la ictericia no es tan marcada y el grado de hipertensión intracraneal es moderado. Sin embargo, la supervivencia en el caso de que se trate de un trasplante urgente es muy buena. Y las etiologías típicas de una insuficiencia hepática hiperaguda es la intoxicación por acetaminofén y hepatitis A y hepatitis C. En cambio, la hepatitis aguda, como ya les mencioné, es el periodo de tiempo de 1 a 4 semanas y la supervivencia en caso de un trasplante de emergencia pues es moderada, no tan buena. En este caso, la etiología típica es la hepatitis B y en caso de la insuficiencia hepática subaguda, que va de las 4 a las 12 semanas, la coagulopatía pues es leve y la ictericia es severa y el grado de hipertensión intracraneal es leve, o sea, presentan menor hipertensión intracraneal. Estos pacientes, sin embargo, el pronóstico posterior al trasplante es muy pobre. Ejemplos de etiologías de... ¿Perdón? Sin trasplante. Ajá, sí, perdón, sin trasplante. Es peor. Etiologías típicas de esta insuficiencia hepática serían las inducidas por otro tipo de drogas diferentes al paracetamol. Sí, perdón, sin trasplante. Hiperaguda es buena y aguda y subaguda pues es pobre. La supervivencia si no se realiza el trasplante. Bueno, la pérdida de la función de los hepatocitos por cualquiera de las causas que ya había mencionado nos va a dar resultado en una necrosis hepática y la liberación de citoxinas que van a conducir pues a una inflamación sistémica grave e infecciones bacterianas secundarias a la disminución de la inmunidad. Y si viene algún daño hepático, da como consecuencia necrosis o apoptosis, muerte de los hepatocitos y pues la falla hepática aguda, que va a dar como consecuencia la disminución de la funcionalidad del hígado, una disminución de la síntesis y una disrupción del metabolismo y pues una reacción inflamatoria muy importante. Bueno, la necrosis hepática masiva va a dar como consecuencia, como les mencioné, una disminución en la síntesis de proteínas. Las principales, la mayoría de los factores de coagulación se producen en el hígado, a excepción del factor 8, el factor de von Willebrand. Entonces nos va a dar como resultado una coagulopatía y alteraciones hemorrágicas. También se va a reducir el aclaramiento de las toxinas endógenas, va a haber una acumulación del amoníaco porque ya no va a entrar al ciclo de la urea, ya no se va a desechar como urea, y lo que va a conllevar que el amoníaco se metabolice en los astrocitos se metaboliza a glutamato y glutamina, y glutamina
es osmóticamente activo, entonces va a dar como consecuencia edema cerebral e hipertensión intracraneal. Esa es la etiología. Igual, reducción de aclaramiento va a dar como consecuencia disfunción renal tanto por la vasodilatación sistémica como por las toxinas endógenas. Entonces va a dar como resultado pues falla renal aproximadamente del 40 al 80% de estos pacientes. Como ya les mencionaba, pues va a haber una vasodilatación sistémica muy importante, lo que va a conllevar una hipotensión arterial y un colapso hemodinámico. Y bueno, la predisposición a infecciones y sepsis severas, que son pues características de esta enfermedad. Entonces, si lo vemos ya por distintos órganos, por ejemplo, en el cerebro, vamos a tener encefalopatía hepática, edema cerebral e hipertensión intracraneal, por las cosas que ya mencioné. A nivel del hígado, pues va a haber una disminución del metabolismo, de esa función metabólica del hígado, entonces no va a haber gluconeogénesis, va a causar pues hipoglucemia. No va a haber disminución, va a haber una disminución de aclaramiento del lactato, nos va a dar acidosis láctica, una disminución de aclaramiento del amoníaco, nos va a dar ¿qué pasó? Hiperamoniemia y una disminución en la capacidad de síntesis, entonces nos va a dar coagulopatía. Y bueno, en cuanto al corazón, está caracterizado por un estado hiperdinámico, un aumento del gasto cardíaco y una disminución de todas las resistencias musculares periféricas. También una característica importante es la afectación adrenal. Aproximadamente el 50% de estos pacientes van a tener insuficiencia renal, van a causar por insuficiencia renal. La disfunción hepática también es muy frecuente en esta patología y bueno, la inmunoparesia que va a dar mayor incidencia de infecciones y de sepsis. Bueno, la evaluación de los factores de riesgo y las exposiciones potenciales, incluidos los medicamentos. Se debe de indagar sobre los medicamentos actuales y a lo largo de 6 semanas anteriores, el abuso de alcohol o sustancias, si la paciente está embarazada, algún antecedente familiar o viajes recientes, para encontrar la etiología subyacente. Aún así, los factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia hepática aguda son la edad mayor a los 40 años, el sexo femenino, un estado nutricional deficiente, embarazo, hepatitis crónica y el uso de múltiples medicamentos. Aquí decía que el curso temporal de la enfermedad, específicamente el intervalo de tiempo entre la encefalopatía y la ictericia, tiene un valor pronóstico, tanto diagnóstico como pronóstico, como ya les había mencionado. Entonces, hay que indagar en el uso de medicamentos, específicamente el paracetamol, medicina herbal en los últimos 6 meses. Abuso de sustancias, historial de autólisis, condiciones que lo pueden aumentar, por ejemplo, en el caso del embarazo, los viajes a zonas endémicas, si se tratara de una hepatitis, por ejemplo, o si el paciente está inmunosuprimido ya o tiene alguna enfermedad autoinmune. Los exámenes que se le deben de solicitar son INR, TP, TTP, incluyendo el fibrinógeno y los test de función hepática, incluyendo la DHE. También para asegurar la función renal se debe estar cuantificando el gasto urinario horario y la urea es un buen marcador en este tipo de patologías de daño renal. El agudo. También una gasometría arterial por lactato y amonio en sangre. Y hacer el test de los principales
virus como son los virus de hepatitis. Los niveles séricos de paracetamol sería la sospecha de que sea una intoxicación por el mismo. Hay distintos criterios de referencia, en este caso pues todos los pacientes entrarían con nosotros. En el caso de la insuficiencia hepática aguda, que no se causa el paracetamol, los criterios de referencia son pH menor a 7.3, bicarbonato menor a 18, INR mayor a 1.8, oliguria, encefalopatía, hipoglucemia, acidosis metabólica, bilirrubinas por arriba de 17 y disminución del tamaño del hígado. En cuanto ya al manejo, tenemos que esta enfermedad va a cursar con una vasodilatación sistémica por pues, la liberación de todas las citocinas que les había comentado, lo que va a condicionar pues, un volumen sanguíneo efectivo reducido, o sea, se van a comportar como hipovolémicos al inicio. La presentación temprana con hiperlactotemia es probable en un inicio por un agotamiento del volumen y va a responder a una carga adecuada de fluidos. Sin embargo, posterior a la primera reanimación, la hiperlactatemia en curso, después de eso, pues va a reflejar ya la gravedad de la insuficiencia hepática. Se deben de vigilar los signos de perfusión orgánica. Tenemos que tener una presión arterial invasiva, monitoreo hemodinámico para guiar la resucitación, tanto con líquidos como la terapia vasodilatadora. Tenemos que la depresión del volumen va a requerir pues, una adecuada resucitación con líquidos. La mayoría de bibliografía pues, inclina obviamente a los cristaloides. Inicialmente la solución salina puede ser efectiva. Claro está, evitando la hipercloremia, que se asocia a mayor mortalidad, falla renal y otras comorbilidades. Y igual el Ringer lactato tiene otras implicaciones como riesgo de hipotonicidad, o se pueden utilizar otras soluciones equilibradas. Sin embargo, la mayoría de estas soluciones equilibradas se amortiguan o con bicarbonato o con acetato. En el caso de la insuficiencia hepática, pues su metabolismo va a estar reducido. También, bueno, un exceso de los fluidos y un balance persistentemente positivo, pues está asociado a mayor mortalidad. Las presiones venosas elevadas que nos pueden conllevar a este balance positivo en caso de una reanimación muy agresiva con líquidos, pues pueden ser perjudiciales para el flujo venoso del hígado, que pues ya les había mencionado, va a dar a la vena cava inferior. Entonces, nos puede conllevar una disminución de la función y la regeneración del hígado, también de la integridad intestinal y de la función renal, por la misma congestión que podemos ocasionar. El drenaje de la citis también puede mejorar el retorno de tanto la sobrecarga como la depresión, pues se deben de evitar. Estos pacientes van a cursar con un gasto cardíaco elevado y un tono vascular disminuido. Posterior a la reanimación inicial con líquidos, el uso de vasopresores son los indicados. El vasopresor de primera elección en esta patología pues es la norepinefrina. La guía se maneja dosis específicas en las cuales, posterior a las mismas, que es de 0.2 o 0.3 microgramos por kilo minuto, se debe de agregar un segundo vasopresor, como es el caso de la vasopresina. Igual no reduce la mortalidad si se utilizan estos dos medicamentos. También mencionan que no hay una cifra de presión arterial meta en estos pacientes, es bien establecida. Sin embargo, sí se ha visto una disminución en la mortalidad si los pacientes sin hipertensión arterial, los pacientes jóvenes no hipertensos, los mantienes con una presión arterial media por arriba de 60. En cambio, los pacientes con hipertensión arterial previa se deben de mantener por arriba del 75%, 75 milímetros de mercurio. Esto reduce la incidencia de lesión renal aguda. Sin embargo, las cifras de presión arterial aumentadas nos van a conllevar a una mayor incidencia de fibrilación auricular en estos pacientes. Y como les mencionaba, pues van a cursar con una disfunción adrenal en más del 50% de los casos.
Entonces, pues sí recomienda el uso de hidrocortisona, haciendo pues énfasis en que no reduce la mortalidad, sí, disminuye los requerimientos de vasopresores, pero también tenemos que tener en cuenta un mayor riesgo de infecciones. Bueno, en cuanto al manejo ventilatorio, el manejo basado de la vía aérea se debe tener o llevar a cabo frente a una progresión de la encefalopatía hepática. La ventilación mecánica no invasiva se debe de evitar en estos tipos de pacientes, y las recomendaciones que se manejan es conservar un CO2 entre 34 y 41 milímetros de mercurio por pues la consecuencia de la hipercapnia a nivel del flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a la sedación, recomienda opioides de vida media corta. En su caso, vendría siendo remifentanil, si no lo hay, pues el fentanil, y el propofol para la sedación. En cuanto al manejo gastrointestinal, pues la nutrición enteral se debe de priorizar, con una monitorización del amoníaco posterior al inicio de la dieta enteral, porque pues puede incrementarse. El fracaso del ácido gástrico también se puede ver en este tipo de pacientes y se puede solucionar colocando una sonda postpilórica. Estos pacientes van a tener un mayor gasto de energía en reposo, que se va a incrementar del 18 al 30%. Como ya sabemos, la introducción temprana de una dieta integral pues va a disminuir la pérdida de masa muscular y va a reducir el riesgo de sangrado gastrointestinal ya aumentado de por sí en ellos. Con las infusiones de propofol se deben de pedir, como ya saben, el perfil de lípidos, CPK, y mantener los triglicéridos por debajo de 300. Bueno, los inhibidores de bomba de protones deberían de considerarse o usarse con moderación por el riesgo incrementado de neumonía y de clostridia y de mortalidad, y considerar pues detenerlos una vez iniciada la dieta. Como ya les había comentado, estos pacientes pues cursan con hipoglucemia, se deben de tomar reacciones capilares cada 2 horas, y la hipoglucemia es predictiva de desarrollo de lesión renal aguda, porque a falla de la gluconeogénesis hepática tenemos la gluconeogénesis renal compensadora. Entonces, si no tenemos esa compensación, podemos decir que ya pues el riñón también está fallando y se va a asociar pues con mayor mortalidad. Los bolos rápidos de glucosa concentrada pueden inducir cambios pues osmóticos significativos y aumentar pues el edema cerebral, entonces también se deben evitar. Cursan con acidosis, aumento del ácido láctico y reducción del bicarbonato. Y la hiponatremia también es uno de los trastornos vistos con más frecuencia. Aproximadamente el 32% de estos pacientes van a cursar con un sodio por debajo de 130 milimoles por litro. Está indicado una infusión de solución salina hipertónica para mantener cifras de sodio de 140 a 150. Y en comparación de utilizar una infusión salina continua versus bolos de solución salina hipertónica, se vio que disminuyó el requerimiento de vasopresor por lo menos en las primeras 36 horas de iniciar la infusión y una presión intracraneal reducida. Esto solamente en el caso de hiponatremia, pues no de hipertensión. Y no se la corrección de esta hiponatremia en más de 10 milimoles en 24 horas. Alteraciones en otros electrolitos como fosfato, magnesio y calcio y potasio, todos pues, trabajos se pueden presentar. La hipofosfatemia es un signo pronóstico favorable y parece estar asociada a regeneración del hígado. Entonces,
Como les había comentado, evitar la hipoglucemia y evitar los bolos de soluciones glucosadas en un tiempo mínimo, rápidos. La hiponatremia también se debe de evitar y mantener concentraciones de sodio de 140 a 150 milimoles por litro. La lesión renal aguda está presente en el 40 al 80% de estos pacientes y factores de riesgo relacionados con la incidencia de ellas serían la edad avanzada, la insuficiencia hepática inducida por paracetamol, hipotensión e infección. Como ya sabemos, estrategias para prevenirla: evitar hipotensión, evitar el tratamiento de las infecciones, evitar nefrotóxicos y el uso juicioso de contrastes intravenosos. En este sí se debe considerar de forma temprana una terapia de reemplazo renal y se prefieren los modos continuos versus la diálisis intermitente. También la anticoagulación se debe considerar y tener cuidado en el caso de que se utilice como anticoagulación el citrato por su metabolismo también. Trastornos de coagulación. Como ya les había comentado, hay un aumento de ATP, del INR, que tienen pues un valor pronóstico significativo. Van a cursar también con trombocitopenia, pero la mayoría de estos pacientes van a tener una hemostasia reequilibrada. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que tengan una disminución de todos estos factores de coagulación, van a tener aumentos significativos de heparinoides endógenos, micropartículas procoagulantes, factor de von Willebrand, factor 8, que son los que no se producen en el hígado, y factores procoagulantes, y la liberación de plaquetas más reactivas, lo que no hace necesario que se corrija de forma profiláctica estas alteraciones de la coagulación. De hecho, pues corregirla de manera profiláctica puede afectar negativamente con el pronóstico del paciente y enmascarar pues, el curso de la enfermedad. Aumenta el riesgo de trombosis y de lesión pulmonar inducida por la transfusión en estos pacientes. Sí maneja una meta de hemoglobina de 7 gramos por decilitro y solamente menciona el uso de plasma fresco congelado y otros factores de coagulación en casos muy específicos, por ejemplo, si se va a insertar un catéter de presión intracraneal o si el paciente cursa con un sangrado activo. Si no, pues no utilizarlos. Las infecciones es una de las principales causas de muerte. A las infecciones bacterianas van a encontrarse aproximadamente del 60 al 80% de estos pacientes, siendo principalmente pues, la neumonía. Infecciones fúngicas también van a presentar aproximadamente un tercio de los mismos, siendo la cándida del agente causal más principal. Aún así, pues los antibióticos profilácticos no están indicados, tampoco los antibióticos no absorbibles están indicados en esta patología de insuficiencia hepática aguda. No mejoran pues, la sobrevida de estos pacientes. Sí se recomienda de forma periódica estar realizando cultivos y en caso de que se documente una infección, sí el inicio temprano de los antibióticos. Por ejemplo, una progresión rápida de la encefalopatía hepática o algunos otros signos de infección o de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y bueno, en el caso del cerebro, una encefalopatía grado 3, grado 4 van a requerir intubación y la ventilación mecánica. El papel de los tratamientos convencionales para la misma lactulosa, por ejemplo, no tienen evidencia en este tipo de patología. Y la hipertensión intracraneal, que es la principal causa de muerte de estos pacientes,
Puede afectar aproximadamente un tercio de los pacientes que van a cursar con encefalopatía grado 3 y grado 4. Grado 4 lo mencionó el edema cerebral aproximadamente el 80% de los casos. Se debe de hacer una valoración neurológica seriada y los pacientes, como les mencionaba, con una encefalopatía grado 3, grado 4 van a requerir pues intubación y ventilación mecánica. La etnia invasiva no está sustentada y se menciona o recomienda el uso de la monitorización de la hemodinámica cerebral por medio del Doppler transcranial. Aunque bueno, el estándar sigue siendo el catéter de presión intracraneal. También recomienda la medición seriada de la vena del nervio óptico y monitorizar la saturación de oxígeno de la vena yugular. Algunos factores predisponentes de hipertensión intracraneal van a ser, por ejemplo, pacientes jóvenes con hepatitis hiperaguda y niveles de amonio entre 150 o 200 sin disminución con el tratamiento o con las intervenciones, por ejemplo, la terapia de reemplazo renal o los fluidos. También insuficiencia renal aguda es un factor predisponente y el uso de vasopresores NORE por arriba de 0.1 microgramos por kilo por minuto. Y bueno, los dispositivos hepáticos artificiales y bioartificiales. Bueno, estos son un puente de salida para el trasplante o para la recuperación de la función hepática, pues disminuyendo la necesidad en última instancia del trasplante. En MARS se utiliza una membrana de doble cara que está impregnada pues, por albúmina y está diseñada para extraer toxinas y unidas a proteínas en el dializado de albúmina. Sin embargo, este tipo de terapias pues, no han demostrado una disminución de la mortalidad, principalmente porque solo se llevan a cabo o solo se instalan en ensayos clínicos aleatorizados y no se tienen pues, una adecuada muestra. Los estudios que se han realizado no disminuyen la mortalidad de ellos. Y bueno, obviamente lo que sí ha disminuido la mortalidad es el trasplante hepático. La supervivencia posterior a trasplantes en países desarrollados es superior al 70%. En México, pues, el primer intento fue en 1985 y el primer intento exitoso fue 3 años después. Aproximadamente se llevan a cabo de 150 a 155 trasplantes anuales, principalmente por el donador fallecido. Y hay más o menos 400 pacientes en lista de espera de recibir un trasplante. Pero bueno, así que vamos a ver el día de mañana. Y esas no son sus preguntas, pero para que la responda. El que se inicia. ¿Son preguntas? Una semana. ¿Eh? 2 semanas de los informes de Peraguda. Eso, ajá, eso es cómo se clasifica. Esta es la definición de insuficiencia hepática. Es el Peraguda. Sí, para los artistas en cuanto a definición, pues porque los americanos no cuentan Una nada más. Y a veces las familias se sabe de 2 minutos de desarrollo normal y en el 1.5 y en encefalopatía. Ajá, entonces se llama ¿qué valores deben de permanecer la presión intracraneal? ¿O valores normales ya de presión intracraneal? 25. Eso no, eso ya sería hipertensión intracraneal por arriba de 22 minutos. Entonces se deben mantener entre 10 y 20 milímetros de mercurio.
En un paciente que desarrolla insuficiencia renal aguda, ¿cuál es la mejor opción para tratarlo? Echarle agua, o sea, si no es renal, echarle agua, le echas. Lente continuo. Y de esos del reemplazo renal lente continuo, ¿cuál de las modalidades? Una severa. ¿Eh? Pero bueno. Ah, todos son más. Pues la hemodiafiltración monovenosa continua, ¿no? Las principales causas de muerte en Tenemos cerebral factores de riesgo para desarrollar edema cerebral. Ajá. Y los pacientes jóvenes, ¿no? No hay tanto espacio para intracraneal. Bueno. Ya te contesté varias preguntas de tu cuestionario. Con eso. Yeah.